China comunista, el mito más grande del siglo XXI. Eso dicen los libros, y eso repite la propaganda oficial. Pero si miramos más allá de los discursos, la realidad es mucho más contradictoria. Hoy, en Catatumbo, vamos a desmontar uno de los mitos más grandes del siglo XXI. ¿Realmente China es un país comunista? Durante décadas, el Partido Comunista Chino se ha presentado como el heredero legítimo de la Revolución de 1949, cuando Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. En ese entonces, la promesa era clara: igualdad, colectivismo y una sociedad sin clases. Y durante los primeros años, eso fue lo que intentaron construir. La propiedad privada fue abolida, la economía pasó a manos del Estado y el país se sumergió en una serie de experimentos sociales y económicos que buscaban crear un hombre nuevo. Pero el precio fue altísimo. El gran salto adelante, 1958-1962, que pretendía convertir a China en una potencia industrial, terminó siendo una catástrofe humanitaria. Las fábricas improvisadas, la colectivización forzada y las cifras falsas llevaron a una hambruna que causó la muerte de más de 30 millones de personas. Luego, llegó la Revolución Cultural, un movimiento que, bajo la bandera de purificar la ideología, destruyó universidades, templos, libros y familias enteras. Millones fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. El país vivía bajo un clima de miedo absoluto. Era sin duda el comunismo llevado a su forma más extrema. Pero en 1976, Mao murió. Y con él, también empezó a morir la utopía comunista. El sucesor, Deng Xiaoping, vio lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El sistema maoísta había llevado a China al borde del colapso. Por eso, Deng decidió hacer lo impensable: abrir la puerta al capitalismo. Y lo resumió con una frase que marcaría el nuevo rumbo del país: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Con esa mentalidad pragmática, China inició un proceso de reformas económicas sin precedentes. Se crearon las zonas económicas especiales, donde la inversión extranjera, el comercio y la competencia eran bienvenidos. Shenzhen, un simple pueblo pesquero, se transformó en una megaciudad industrial y tecnológica. A partir de los años 80, China cambió de rostro. Los campesinos empezaron a tener negocios, las fábricas produjeron para el mundo y las grandes corporaciones extranjeras descubrieron en el país un paraíso de mano de obra barata y disciplina laboral. El resultado fue espectacular. Durante más de 3 décadas, el PIB de China creció a un promedio de 9% anual. Cientos de millones salieron de la pobreza, el país se urbanizó y las exportaciones chinas conquistaron el planeta. Pero aquí viene la paradoja. China, mientras abrazaba el mercado, nunca soltó el control político. El Partido Comunista siguió siendo el núcleo de todo. No hay elecciones libres, no existe una prensa independiente, y cualquier crítica al poder puede llevarte a prisión. Internet está vigilado, las redes sociales están censuradas, y la disidencia simplemente no tiene espacio. El mensaje del Estado es claro: puedes hacerte rico, siempre y cuando no cuestiones al partido. Así nació lo que muchos llaman el capitalismo autoritario, o el socialismo con características chinas. Un modelo donde el mercado genera riqueza, pero el poder político permanece intacto. Hoy, China tiene multimillonarios, bolsas de valores, autos de lujo y corporaciones gigantes. Empresas como Alibaba, Huawei, Tencent o BYD dominan la tecnología y compiten con Silicon Valley. Las ciudades están llenas de rascacielos, centros comerciales y consumo masivo. ¿Eso te suena comunista? Porque la verdad es que si Karl Marx levantara la cabeza, difícilmente reconocería en la China actual el sueño de la revolución proletaria.
El país que alguna vez prometió eliminar la desigualdad, hoy tiene una de las brechas más grandes entre ricos y pobres. El poder económico se concentra en pocas manos, mientras millones de trabajadores viven jornadas interminables bajo la filosofía del 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y sin embargo, el control político sigue intacto. Basta mirar Hong Kong, donde las protestas por la libertad fueron aplastadas con mano de hierro, o los uigures en Xinjiang, sometidos a campos de reeducación, o los activistas que desaparecen por cuestionar al régimen. China no es comunista, pero tampoco es libre. Es un sistema híbrido, capitalista en la economía, autoritario en la política, un modelo que muchos gobiernos observan con interés, porque demuestra que se puede tener prosperidad sin democracia. ¿Y el resto del mundo? Occidente critica a China, pero depende de ella. Las empresas estadounidenses producen allí. Los europeos compran sus productos, y los gobiernos temen enfrentarse a una potencia que domina las cadenas de suministro globales. China ha logrado algo único: usar el capitalismo para fortalecer un régimen de control. Ha convertido el consumo en una herramienta de poder político. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos viendo el futuro del mundo? ¿Un modelo donde el Estado dirige, el mercado obedece y la libertad es negociable? China no es el sueño comunista que prometió Mao. Es una nueva forma de poder, más pragmática, más sofisticada y quizá más peligrosa. Porque detrás de sus rascacielos, su tecnología y su crecimiento, sigue habiendo un sistema que no tolera la disidencia, ni las preguntas, ni la verdad completa. Si te gusta entender el mundo sin propaganda, si prefieres las preguntas difíciles a las respuestas cómodas, este es tu lugar. Suscríbete a Catatumbo, activa la campanita y acompáñame en esta tormenta de ideas que no se apaga. Catatumbo, donde el pensamiento truena.